Gracias, hermano. Dios los bendiga grandemente a todos. Dios los bendiga a todos. Pueden sentarse. Gracias por estar aquí. Muy contentos. Mi hermana pues se adelantó a orar con devoción por la situación internacional que se está viviendo. Y como ella ha orado, pues yo no voy a volver a orar, porque las oraciones no están de más, pero quería orar precisamente por esta situación. Hoy voy a dedicar la enseñanza a darles alguna orientación. No es exactamente una orientación política, sino que mi deber es darles una orientación teológica. Me alegra pues que estén aquí, también que nuestro hermano Abraham haya venido. Cada uno de ustedes es una bendición aquí. Este jovencito no había venido, ¿verdad? Entonces, bienvenido. ¿Cuánto le dan la bienvenida a ese jovencito? Bienvenido. Es muy bienvenido. Nuestra hermana tenía días que no venía. No me ha contestado el teléfono, algún mensaje. No le funciona. A veces funciona. A veces funciona, a veces no. Hay teléfonos que funcionan a los corrones. Sí. Entonces debe ser así, porque no sabía de usted. Cada uno de ustedes, nos hace falta también nuestra hermana Carolina, pero está bien, hermano. ¿Sí? Bien. Entonces hoy no pretendo darles una orientación política, ya que no usamos el púlpito ni la iglesia para pleitos políticos, y no entramos en eso ni permitimos eso. Ahora, en sus casas, ¿cómo se comportan con el asunto político? Bueno, eso ya depende de ustedes. Yo no gobierno sus casas. Lo que puedo hacer es aconsejarles. Yo creo que en la casa podemos opinar sobre un tema, en la casa, pero tenemos hijos y tenemos una gran influencia sobre nuestros hijos. Nosotros los hombres tenemos influencia sobre la esposa. Ella de alguna manera, pues, si es obediente, de repente, así estemos actuando injustamente, puede ser que se vaya hacia nuestro lado. Entonces, los hombres de la casa tenemos que tener mucho cuidado cómo opinamos. Sin embargo, dentro de la casa, en las cuatro paredes, pues, podemos opinar allí en lo secreto. Bueno, con esto no estoy de acuerdo. ¿Por qué sucedió esto, aquello? Quizá fue esto, quizá fue aquello. Son opiniones, pero en la casa. Mi consejo es que en la calle, ese es mi consejo, ustedes verán si lo obedecen o no, porque yo ni soy su papá, ni puedo estarle dando órdenes, pero es mi consejo. En la calle, cuídense de opinar y discutir. El asunto por todos lados está muy candente. Si hablamos de Venezuela, el asunto aquí en Venezuela no está fácil, ¿sí? Oficialismo y oposición, unos dicen una cosa, otros otra, a veces no sabemos quién tiene la razón, y es una contienda muy fuerte, y se oyen cosas más allá de la cuenta. Yo les he dicho a ustedes que aunque no nos guste alguna política, alguna forma de expresión de los políticos, a mí no me gusta cuando los políticos hablan como si fueran delincuentes, o sea, si quiere véngase y tal, y groserías, porque ellos deben ser un poquito más diplomáticos, ya que la diplomacia en cierta forma es una hipocresía, pero es una forma de no incitar al pueblo a ser violento con el lenguaje. Entonces ellos deben mantener esa posición, y a veces no lo hacen, a veces hablan a lo rajado, que vamos a la calle, que vamos a tirar piedra, entonces el pueblo se incita a eso. Entonces nos tiene que quedar algún remanente que tenga un lenguaje más pacífico, no diplomático, pero más pacífico. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quién debe tener ese lenguaje? Nosotros debemos hablar. No, pero ya va, no se odien así, no se traten de esta manera. Nuestros vecinos están que se matan por política. Entonces, en Venezuela el asunto está candente. Cuando nosotros vivíamos en San Cristóbal, ahí había vecinos oficialistas y opositores, y las vecinas una vez salieron, casi se quitaron la ropa ahí dándose golpes, cachetadas, se mechonearon, se rasgaron la ropa, porque unas trabajaban en el mercado que repartía el gobierno y las otras eran opositoras, y no sé cuál fue el problema, y por política se iban matando. Y uno no puede entrar en esa pelea así, a matarse con la gente. Yo, ¿por qué voy a matar a mi vecino? Porque él opina distinto que yo. Entonces, una vez hubo unas huelgas que llamaban guarimbas, que era que aquí, o sea, encerraron a todo el mundo. A nosotros también nos encerraron, y quemaron buses, y eso, el asunto estaba, pero fue tan terrible que ponían alambres para que los motorizados se degollaran. Les pregunto así, sin mandárselo a decir con nadie, les pregunto, ¿eso es correcto, hermanos?
No importa de qué posición estemos. Podemos poner un alambre y degollar porque el vecino es opositor o porque el vecino es chavista. Entonces yo puedo matarlo de esa manera. ¿Eso es correcto? No. Entonces, ¿de qué lado estamos nosotros? Ese es el pensamiento. No podemos radicalizarnos al punto de querer matar a nuestros vecinos. Eso no es lo que somos, hijos de Dios. Señor, pedimos fuego que los consuma, dijeron Juan y Jacob. ¿Y qué dijo el Señor? Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo van a pedir fuego para que los consuma? Porque en el Antiguo Testamento había guerra, estaban en el tiempo de la ley. El Señor mandó a Israel en el Antiguo Testamento que se defendiera de las naciones vecinas si había muerte en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, el Señor dijo que venía para poner paz en nuestro corazón y dio un mandamiento: amaos los unos a los otros. ¿Y qué entendió la población? Armaos los unos a los otros y mataos los unos a los otros. No fue lo que dijo el Señor. El Señor dijo: amaos, amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces mi consejo es que en la calle no se radicalicen en el pleito. Ahorita con el asunto en Colombia del atentado que le hicieron al señor Uribe, pues se ha convertido en una bandera política para pelear, para decir de todo. Y créanme que en la calle está candente hablar del asunto, está difícil, porque las posiciones son radicales en la calle y está muy peligroso el ambiente. Entonces mi consejo, les repito, no es una orden ni un regaño. Ustedes verán si se meten en problemas. Pero si alguno de ustedes me llama: pastor, ore por mí, estoy en el hospital, me metieron un batazo en la frente. ¿Por qué? No, porque un tipo dijo que fue fulano que mató a Uribe, y yo le dije que fue fulano, o que fue el presidente, o que fue, y entonces me metió un batazo en la frente. ¿Qué cree que le voy a responder? Yo voy a orar por usted, pero usted se lo buscó. Eso le voy a responder, porque yo le he dicho que en la calle no se ponga a pelear con nadie por esas cosas. ¿Alguien aquí sabe quién mandó matar al señor Uribe? No, ¿verdad? Entonces, ahora hay opiniones. Opine en su casa, calladito en la cocina, pero usted no sabe realmente quién lo mandó. Que sepa usted lo investigó. No. ¿Usted ya vio el arma? ¿Vio las huellas? No. Entonces mantengan la quietud, opinen en su casa. En la calle no se van a meter en problemas. Uno habla en la calle y la gente habla con odio. Fue el triple X de yo no sé quién, de no sé cuánto. Ese vocabulario usan en la calle y maldicen al uno al otro. Y los medios de comunicación incitan al odio, a matarse, a la violencia. Entonces nosotros somos pacificadores, somos como el árbitro, no como algunos dicen, somos neutros. Neutros que usted no tiene ninguna opinión, y el que no tiene opinión es un bobo. Pues si usted no opina, usted es como un tonto. No, usted tiene una opinión, pero su opinión debe ser muy pacífica, aunque esté en contra de la opinión de su vecino. No puede desear asesinar a su vecino. Entonces nos levantamos hoy con una noticia. A mí me parece que la noticia es verdadera, porque revisé algunos noticieros que llaman oficiales, pues, ¿no? Para mirar. Y la noticia que tenemos es que el presidente de los Estados Unidos decidió atacar, intervenir en esta guerra, y atacó a Irán de frente. Amado, esto nos pone en tensión a todos. El ayatolá había dicho: yo aquí no defiendo ninguna posición, créanme que no. Aquí estoy pensando en lo que oraba mi hermana. ¿Cuántas almas están yendo al infierno? Ahí no importa quién se va al infierno, ahí lo que importa es lanzar el cañonazo. Si se van al infierno, que se vayan. Esa es la guerra. Esa es la guerra. Ahí le lanzo el cañonazo, y si se pierden las almas, que se pierdan. Entonces, ¿qué tal nosotros decir: bien hecho que le den el cañonazo? ¿Cuántos se fueron al infierno? 500. Bien hecho. Allá se están quemando y volviendo chicharrón. Esa es la actitud de los hijos de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A todos. A nosotros nos corresponde predicarle al ayatolá Jamenei, a Trump, a Netanyahu, a los ciudadanos comunes, al pobre, al limosnero, al político, al militar, al que se atraviese. Hace días que estaba predicando en la parada, llegó la policía. Ellos llegaron pues a su trabajo, pero cuando me vieron allí hablando, se acercaron, porque este tipo que está hablando,
pensarán que yo estoy haciendo alguna revuelta, ¿no? Entonces se acercaron a escucharme, y para mí mejor que se acerquen a escuchar. Ellos que se acercan a escuchar y yo les lanzo la palabra a ellos, ¿entienden? Yo le dije, Jesucristo está llamando al arrepentimiento también a los señores de la policía. Gracias por estar aquí, por su trabajo. Ustedes deben arrepentirse y recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Deben entregar su corazón al Señor. Su armamento no es suficiente para hacer la paz, necesitan la paz que da el Señor. Ahí aprovecho para predicar. Cuando vieron que era el Evangelio, me dejaron tranquilo y entonces empezaron a revisar a los carros, a la gente, ahí a revisar, y yo seguí en mi trabajo. Para mí mejor que se acerquen los políticos, los policías, militares, a ver qué es lo que estoy hablando, porque ahí le voy a predicar la palabra del Señor. Pero ese es mi llamado, predicar. No estoy puesto para otra cosa. ¿Qué tal pararme en esa esquina y ponerme a hablar ahí que la derecha, que la izquierda, que entonces me meto en un lío y luego digo, me mataron por la causa de quién? Y no fue por la causa de Cristo, fue por meterme en lo que no es problema mío. Porque no es asunto, amado, en la calle no es asunto. Mi asunto es predicar el Evangelio del Señor. Entonces estamos frente a esta noticia. Como mi hermana oró, yo quiero hoy contarles historia bíblica sobre este pleito que hay allí. Y quiero orientarlos en esto para que sepan que esto va más allá de una guerra física. Esto también tiene que ver con la palabra de Dios. También es una guerra espiritual. El problema es que aquí no tenemos los buenos y los malos. Porque yo le preguntaría a usted, en este caso, ¿cuáles son los buenos? Ahí está el problema. ¿Se da cuenta? Porque entonces decimos, no, Israel son los buenos y estos son los malos. Escuchen, Israel está descarriado y de eso quiero hablarles hoy. Entonces, en este momento Israel no son los buenos, ¿no? Los otros tampoco son los buenos. Los dos están odiando, los dos están desobedeciendo al Señor. Eso quiero que entiendan. Porque el mandamiento del Señor no es asesinen gente y naciones. No. ¿Cuál es el mandamiento del Señor para Irán? Que se arrepienta. ¿Cuál es el mandamiento del Señor para Israel? Que se arrepienta. Quiero que lo entiendan. ¿Por qué tengo que orientarlos? Porque también en las redes tenemos mensajes de algunos pastores a los que algunos de esos yo los aprecio, o sea, los conozco su mensaje, pero algunos de ellos se radicalizan mucho hacia el asunto político y hacia la nación de Israel sin importar a quién asesinan. Y nosotros no podemos caer en esa tendencia, no podemos apoyar que asesinen gente. Ahí mueren niños, ahí mueren familias que no tienen nada que ver con la guerra. Pero ¿qué tiene que ver un niño que queda mutilado sin brazos, sin piernas? Miren, han encontrado niños caminando por las calles sin familia, quedan botados porque cayó el cañonazo y murió la familia y los niños lograron salvarse. No sé cómo se salvan esos niños, solo la mano del Señor. Y los han encontrado y entonces los agarran, según algunas redes, que uno no sabe si confiar en esas redes o no, pero algunas redes informan que algunos niños incluso se han desaparecido. Bueno, desde mi punto de vista, es mi opinión, yo creo que niños se desaparecen porque ahí aprovechan para el tráfico de niños, tráfico de órganos, prostituir niñas, o sea, ahí cabe todo. Ese es el problema de la guerra. Eso deja hambre y odio. Entonces mi oración hoy es para que el Señor nos oriente con la palabra. ¿Les parece bien? Ahí donde están. Señor, gracias. Te damos toda la gloria y la honra. Yo te suplico, mi Dios, que la palabra que voy a dejar en el corazón de mis hermanos pueda orientarles a lo mejor. Nosotros no estamos llamados para esa guerra, pero hay algunos hermanos en las redes sociales cristianos que no comprenden y están apoyando la guerra de Israel. No comprendo cómo podemos apoyar que asesinen personas y decimos que Israel es el pueblo de Dios, es lo que algunos hermanos han dicho, pero entendemos, Señor, que tú has llamado a tu iglesia como tu pueblo. Para Israel hay promesas que yo quiero dejarle a mis hermanos claro que en su momento se cumplirán, pero la guerra actual no la apoyamos. Esa es nuestra posición aquí. Te pedimos que nos oriente con tu palabra, porque tu palabra es la que dice: bienaventurados los pacificadores, que amemos al prójimo, que oremos por los hombres, por todos, por los políticos, los religiosos, los militares,
por los que están en guerra, los que aguantan hambre, los que están en crisis. Esa es tu palabra, en el nombre del Señor Jesús, amén. Antes de iniciar, quiero darles oportunidad a ustedes, a que yo no voy a hacer aquí en este caso hoy simplemente un monólogo. Voy a dar el mensaje, pero al final los voy a dejar hablar. Pero yo quiero que antes del mensaje también alguno de ustedes levante su mano y pregunte algo que de pronto quiera usted preguntar acerca del tema pues, que estamos tratando. ¿Quién desea o puede o quiere preguntar? Iniciamos entonces. Bien. Dice la Biblia en Génesis capítulo 12, Génesis 12 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado, las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bien, primero quiero que sepan que esa tierra de Canaán es precisamente la tierra que el Señor iba a entregar en el futuro a la nación de Israel. Ahora, ¿de dónde era Abraham? Abraham era de una región conocida en la Biblia en la antigüedad como Ur de los Caldeos. Ese Ur de los Caldeos, ubicado geográficamente hoy, según algunos que estudian la geografía, es hacia Irak. O sea que es antigua, lo que hoy es Irak, en ese tiempo eran los caldeos, y era una región llamada Ur de los Caldeos, como una ciudad de allí. Esa gente era pagana, sacrificaban a sus hijos, eran brujos, invocaban espíritus, el niño primogénito moría en el fuego, en cantidad de dioses que ellos tenían. Entonces, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Pregunto, ¿por qué Dios escogió a Abraham? ¿Quién me puede decir? Pudo escoger a cualquiera. ¿Cómo? Que pudo escoger a cualquiera. Muy bien. ¿Otro? Pues como me dice, pues Dios no escoge a uno, sino por su infinita misericordia que tuvo otros jóvenes. Muy bien. Van bien. El Señor sabe todas las cosas, Él sabe. Muy bien. Es decir, Él no hizo nada para que el Señor Bien, lo en escogiera. estas clases, cuando en algunas iglesias he preguntado por qué Dios escogió a Abraham, ha respondido incorrectamente. Yo sé que ustedes van respondiendo por ahí porque ya más o menos les hemos enseñado el camino, ¿sí? Pero en algunas iglesias me han dicho, bueno, porque vio en Abraham un hombre de fe. Eso es incorrecto. Bueno, porque Abraham quizá era un hombre bueno, noble. Eso es incorrecto. Todas esas respuestas son incorrectas, porque la Biblia declara que Abraham era de Ur de los Caldeos. Fue criado entre paganos, entre brujos, entre gente mala. Entonces Dios en su soberanía escoge a quien Él quiere, y perdónenme la expresión entre comillas, voy a usarla, y lo vuelve bueno. ¿Me va comprendiendo? La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno, pero en términos que se puedan expresar, él era malo, es decir, un pecador, un pagano, como todos, fue criado en ese mundo de esa gente, de esa antigua Irak que se llamaba Ur de los Caldeos, y los caldeos, usted estudia la historia, y era gente muy mala, y él era de esas familias, pero Dios hace como quiere. Y si tenía 75 años, ¿ya habría cometido algún pecadito Abraham? Evidentemente, era un hombre del mundo, del pecado y de los paganos, pero Dios, en su misericordia, le habla. Abraham, yo soy el Dios que hice los cielos y la tierra y te estoy llamando. Abraham no conocía a ese Dios, conocía a los dioses de Ur de los Caldeos, los dioses que exigían niños en el fuego. A esos dioses él conocía, y le habla a un Dios invisible, no desde una estatua, desde el cielo. Le habla, escucha su voz y le dice: Abraham, por su nombre lo conoce.
yo te estoy llamando. Sal de aquí de tu nación. Sal de Ur de los Caldeos. Vete de aquí. Llévate a tu esposa. No le digo que se llevara al sobrino, pero ese es otro tema aparte. El sobrino se pegó allí. Pero le dijo, vete con tu esposa, sal de Ur de los Caldeos, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice que a la tierra de Canaán llegaron. Canaán era otra tierra pagana. Los cananeos también era gente pagana, gente mala, idólatra, etc. Ahora bien, el hombre había pecado en el huerto del Edén. La humanidad estaba caída. Dios tenía un plan trazado desde antes de la fundación del mundo de salvar a la humanidad, porque la humanidad se había perdido. Recuerden que en el diluvio también el Señor arrasó con todo y dejó solo a Noé y su familia. Pero después de Noé, ¿qué siguieron haciendo los hombres, la descendencia? Siguieron pecando. El mismo Noé, después de que viene el diluvio y pasa todo aquello y salen del arca, ¿qué hizo Noé? Se ha pegado una borrachera. El patriarca, el santo que condenó al mundo por borrachos, se emborrachó. El que condenó al mundo por ofender a Dios, ofendió a Dios. Porque así es el ser humano. Pero Dios había prometido a Adán en Génesis capítulo 3, versículo 15, había prometido a Adán y Eva que iba a enviar un Salvador. Pero para enviar ese Salvador necesita un remanente, una nación de la cual venga ese Salvador. Necesita una virgen que pertenezca a esa nación. Necesita una familia que críe al Salvador, porque va a venir como hombre. Como no hay hombre santo que pueda salvar a la humanidad, Dios viene Él mismo en la persona de su Hijo. En la Trinidad hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces va a enviar a Jesucristo a nacer en una nación, pero no hay ninguna nación buena. Dios mira la tierra, cananeos y todos esos nombres que aparecen allí en la Biblia, filisteos, caldeos, todos malos, paganos, todos. No hay una nación. Entonces, ¿dónde va a nacer el Cristo, el Mesías? Si no hay donde nazca. Dios tiene que trazar un plan que ya lo tiene. Entonces le dice a Abraham, tú, pagano, ven acá. Te saco de ser idólatra y malo y mundano y te hago un hombre justo. Pero la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Alguien piensa, pero ¿quién no le va a creer a Dios? Amado hermano, eso no era fácil. No era fácil escuchar una voz y creer inmediatamente. Pero él creyó y esa fe le fue contada por justicia. Dios tenía un plan. Voy a hacer una nación. Pero como Dios tiene unos misterios que nunca podremos entender, escoge a un viejo. ¿Por qué no escogió a un muchacho? No lo sabemos. Escoge a un viejo de 75 años. Y va a ser una nación con un viejo, se puede decir ya cansado, con una esposa vieja que tenía un defecto gigante. ¿Cuál era? Era estéril. Su esposa Sarai, se llamaba en ese tiempo, el Señor después le cambió el nombre por Sara. Sarai era estéril, no paría hijos. Y le dice, ustedes dos par de viejos van a tener un hijo, y de ese hijo viene una nación. A ellos les da risa el asunto. No pueden creer. ¿Por qué Sara se ríe? Yo no me he reído, sí te has reído. La etimología de Isaac dice que significa sonrisa o risa, porque ella se rió. Se va a llamar Isaac. Ella le dice al viejo, estamos viejos, cansados, y yo soy estéril. Ya nosotros ya no funcionamos. Debe ser que hay que ayudar a Dios. Y tienen una cocinera egipcia de Egipto llamada Agar, de otra tierra pagana. Y es jovencita, es muchacha. Y le pide a ella el favor que se preste para poder ayudar a Dios. ¿Desde cuándo Dios necesita ayuda? Vamos a echarle una ayudadita a Dios. Él dijo que nos va a dar un hijo. Bueno,
como es la costumbre de nuestras tierras orientales antiguas, es que cuando una madre no puede tener un hijo, pues el amo de la casa se acuesta con alguna de sus cocineras, entonces paren hijos y los cría la dueña de la casa como si fueran sus hijos. Pues como tenemos esas costumbres paganas, vamos a hacer nosotros lo mismo. Quizá debemos ayudar a Dios. ¿Puede usted acostarse con el señor de la casa? Bueno, no puedo, si me dan todos los derechos que se necesitan, claro que sí, tranquila. Venga, solo que el hijo pues lo voy a criar yo como si fuera mi hijo. Y Agar entonces tiene esa relación con Abraham. Abraham cae en este pecado y nace un niño llamado Ismael. Ese Ismael no era el niño de la promesa, era el niño del pecado, de la cocinera. Pero Dios le dio la vida porque va a dar una lección a Abraham, a su familia, a Israel, al mundo y a nosotros, de que un desliz de ese tamaño puede traer grandes consecuencias. Diga conmigo, por favor. Yo casi no acostumbro que repitan palabras conmigo, pero quiero que lo diga para que lo grabe. De Dios no se burla nadie. Es imposible. No se puede. Y ellos pues, en medio de la sonrisa, que ella le dio risa que estaba vieja y todo aquello, pues hacen este favor. Y nace Ismael. Una vez que nace, Agar se siente grande. Ella se siente la señora de la casa. Y comienza a burlarse de la señora. Y comienza a menospreciarla. Vieja, arrugada y estéril. Yo, joven y con un hijo del jefe. Y comienza esa riña y esa pelea. En esa pelea no aguantan más. Y presiona Sara a Agar. Y Agar tiene que salir con su niño y se va por el desierto a morirse. Cuando estaba muriendo de sed por allá, ella pone a su hijo, dice que lejos, como al tiro de una piedra, lejos, para no verlo morir, que se muera en el desierto. Y aparece el ángel de Jehová. A ver, teología. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Es Jesús, antes de ser encarnado. Aparece el Señor Jesús y le dice: Agar, ¿qué haces? Estoy huyendo de mi señora que me maltrata. No seas rebelde, vete y sujétate hasta que yo te diga, porque ese niño que ha nacido no morirá, él no morirá. Y le dio un estanque de agua para que bebiera y se me devuelve a su casita y se somete y pide perdón hasta que yo le diga va a salir de allá, porque ese niño Ismael trae dentro de sí una nación gigante, será de multitudes y será un luchador, un guerrero, y todos serán contra él y él será contra todos. ¿Qué les parece la profecía? A mí me asusta un poquito. Ella se va y se somete, se sujeta. 14 años más tarde es que nace Isaac, cuando este niño tiene 14 años. Ahora hay una riña entre el niño mayor y el niño menor, y hay una guerra entre las dos señoras. Y no aguanta la guerra Abraham y no sabe qué hacer, y le dice a Sara: bueno, ella es la cocinera, está en su mano, haga lo que sea. Pero el Señor le habla a Abraham y le dice: ya es el tiempo de que ellos salgan, porque yo tengo que lidiar con ustedes para hacer la nación de la cual nacerá el Salvador. De ahí es que viene el Cristo. Ellos no, porque ella se entrometió, no era asunto de ella. Pero ahí vienen las consecuencias: despídelos. Abraham de todas maneras le duele su hijo Ismael, porque es su hijo. Pero ahora hay una contienda. Dios no le permite tener dos señoras en casa. No, señor. Usted se va a quedar con su esposa y con su niño y se va a dedicar a lo que yo le dije que vamos a hacer. Y él tiene que despedir a Ismael. Ismael se va y tiene sus mujeres y tiene un chorrerón de hijos, y de ahí provienen las tribus árabes. Pero los árabes se asociaron con muchos países vecinos, entre los cuales está Irán, los filisteos. Ellos se asociaron, se hicieron amigos y se multiplicaron y se han hecho fuertes y se hicieron guerreros. Desde entonces viene una terrible contienda de Israel, porque Isaac tuvo dos hijos con su esposa también estéril, llamada ¿cómo?
la esposa de Isaac, Rebeca. Rebeca tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú es el mayor, Jacob es el menor. Pero Esaú vende la primogenitura, el derecho de la promesa, de la profecía, se la vende a Jacob. O sea, menosprecia la primogenitura. Entonces Jacob tiene 12 hijos y de Jacob viene la nación de Israel. Y comienza una guerra entre la familia de Ismael contra la familia de Jacob, que es Israel. Atraviesan los años, el Señor mantiene su promesa, pero cuando usted revisa la historia de Israel, no es una historia buena, es una historia de pecado, es una historia de idolatría, es una historia de injusticia. Israel se divide, era una sola nación. El primer rey, porque ellos lo pidieron. ¿Quién era el rey de Israel? ¿Quién era? No, pero ¿quién era el rey? Dios era el rey. Ellos tenían una teocracia y Dios tenía jueces que los juzgaban. Uno de los jueces, de los más grandes jueces que tuvo Israel, fue el profeta Samuel. Era un gran juez, un servidor fiel, aunque sus hijos no fueron fieles, pero él era fiel. Estando ya viejo, la nación le dice: tus hijos no son fieles. Total, que cuando tú mueras, no tenemos quien supervise, quien haga el trabajo. Así es que queremos que elijas un rey. Samuel llora toda la noche delante del Señor. ¿Por qué piden un rey si el rey es Jehová? Tenemos una teocracia. El Señor le dice a Samuel que no llore, que él va a nombrar un rey y que Dios ya lo tiene elegido. Y para castigar a Israel les da un rey malo. ¿Cómo se llamaba? El primer rey que tuvo Israel se llamó Saúl. Cuando usted ve a Saúl en sus inicios, en 1 Samuel capítulo 6, usted ve que Saúl es un hombre humilde, por lo menos eso demostraba. Él era alto, fornido, era el más alto del pueblo, pero era un hombre de una tribu humilde, Benjamín. Y él dice: yo, de una tribu pequeña, ¿por qué Dios me ha hecho rey? Yo no me merezco esto. Parecía un hombre humilde. Pero una vez que se le entrega poder, ahí vemos nosotros que los hombres no pueden tener fácilmente fama, poder y dinero. Se transforman. Es muy difícil que a un hombre se le entregue poder y se mantenga humilde. Es muy difícil. Y ser el rey de una nación era algo gigante. Se le entregó todo el poder en su mano y él se dañó, se corrompió. O sea, sacó lo que estaba en su corazón, toda la vanidad, hizo una estatua gigante para que adoraran esa estatua o honraran a él. Era la estatua de él. Eso ya era idolatría. El Señor le da una orden a Saúl de ir a la guerra contra naciones que los iban a destruir a ellos en el futuro. Y le dice a Saúl: ve con el ejército porque las naciones de los amalecitas los van a destruir a ustedes. Saúl piensa que puede hacer como él quiera y va y destruye lo que él quiere, y lo que no quiere no destruye. Deja al rey vivo y también deja las vacas, los becerros, las ovejas, todo esto. Y cuando llega el profeta Samuel, dice: ¿por qué dejaste al rey vivo? ¿Y qué es ese bramido de vacas? Y Saúl dice: bueno, yo hice lo que me pareció correcto, ¿no? Pero es que usted no gobierna la nación. La nación la gobierna el Señor. Hay una discusión entre ellos y Samuel le dice: tu reino ha sido cortado y no será entregado a tus hijos. Entonces ahora Saúl se llena de odio. Hay un muchacho joven allí en Israel llamado David, que cuidaba ovejas en el campo, y a este elige Dios como el segundo rey. Este rey unifica la nación, la hace poderosa y grande, pero pecó contra Dios. Su hijo Salomón también pecó contra Dios. Y después el nieto de David, llamado Roboam, que es el cuarto rey de Israel, divide la nación y queda reino del norte y reino del sur. Cuando usted lee la historia de los reyes de Israel, la mayoría, casi todos, los de Israel y los de Judá. Escuchen, la nación se dividió: reino del norte, reino del sur, Judá e Israel. Pero casi todos los reyes fueron pecadores, tanto los de Judá como los de Israel.
pecaban contra Dios, asesinaban gente, mataban gente, violaban mujeres, eran muy malos y perversos, tenían falsos profetas, falsos sacerdotes, metieron la idolatría en el pueblo, en la nación, en todos los cerros había ídolos, hicieron todo lo contrario a lo que la ley de Moisés había establecido, todo lo contrario. Cuánto habían sufrido en Egipto, el Señor los había sacado de allí, les dio los mandamientos, les dijo así se van a comportar. Ellos olvidaron todo, pisotearon todo, siempre se comportaron rebeldes, nunca aprobaron o apreciaron a los profetas que Dios les enviaba. La nación se descarrió por completo y el Señor dijo: se acabó el tiempo. Envió a una nación poderosa de ese tiempo, se llamaba Asiria, que era familia de los sirios. Y estos asirios destruyeron a Israel, o sea, a una parte de Israel, porque era Israel y Judá. Destruyeron a Israel, a las 10 tribus. El reino de Judá estaba conformado por Benjamín y Judá. 100 años más tarde, el Señor manda a destruir también a Judá. Asiria destruye a Israel y Babilonia, Nabucodonosor, destruye a Judá y les acaba los reinos. Estuvieron cautivos durante 70 años. La profecía de Jeremías decía que eran 70 años. Luego de estos 70 años, Daniel lee la profecía y se da cuenta que el tiempo está cumplido y ora al Señor y pide restauración. El Señor los restaura. Se levanta Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías, Josué hijo de Salatiel, y restauran el templo, los muros, la ciudad. Viene restauración, pero nunca más Israel estuvo totalmente libre, nunca. Durante todo ese tiempo estuvo el imperio de Babilonia, luego el imperio de los persas, luego el imperio de los griegos, luego el imperio de los romanos. Entonces noten ustedes, Asiria los gobernó, Egipto los golpeó, Babilonia los golpeó, los persas los golpearon, los griegos los golpearon, los romanos los golpearon. Nunca estuvieron totalmente libres. En el año 70 de nuestra era, después de Cristo, los judíos son esparcidos por todas partes y quedan sin tierra. Quedan sin tierra hasta el año 1948, cuando algunos judíos y otros que no eran judíos pero se hacían pasar por judíos se unieron. Creo que formaron un movimiento que se llama Movimiento Sionista y ellos tratan de recuperar su territorio, y esa es la guerra que tenemos hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué podemos decir a través de la palabra que hay para Israel? Yo quiero que en esto ustedes entiendan algo. Vamos a leer en Romanos, por favor. Vamos a leer en Romanos. Ustedes ven que les estoy dando esto en resumen, ¿no? Porque vamos a tratar de ver algún contenido para que ustedes puedan ver. Romanos capítulo 9. Si me presentan los textos allá, hermano, también puedo leerlo más fácil y más prácticos. Romanos 9, ¿listo? Sí, ábramelos allá. ¿Listo? Dice la palabra del Señor. Escuchen bien, porque esto es importante. Dice Pablo: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo está triste. ¿Por qué está triste? Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, separado de Cristo. ¿Por causa de quién? Por amor a mis hermanos. ¿Cuáles son? Dice, bien, tranquilo, mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Cuáles son esos? ¿Quiénes son esos? Los de Israel. Pablo dice aquí que Israel está descarriado, que Israel está descarriado, y que él ahora es un judío pero cristiano, y que él, por amor a sus hermanos, humanamente hablando, él quisiera, pero noten que la palabra de Pablo es muy dura. Él dice, voy a tratar de ilustrarlo. Él dice: yo quisiera no ser cristiano con tal de estar unido a mis hermanos judíos, pero yo amo más a Cristo y tengo que obedecer a Cristo, porque mis hermanos los de Israel están descarriados. Y él explica:
porque deseara yo mismo ser separado de Cristo por amor a los de Israel, los que son mis hermanos según la carne, o sea, los que nacimos en Israel. Sigan, que son israelitas, de los cuales son, miren, todo lo que vino para Israel: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Este versículo 4 es clave. Todo lo que Israel recibió en el Antiguo Testamento venía de parte de Dios, como un pueblo escogido para que naciera el Mesías, y aún así Israel no entendió eso. Tantísimos privilegios, ellos no lo entendieron. Dice Pablo, a los israelitas les llegaron la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley de Moisés, el culto y las promesas hechas a Israel. Todo eso le vino a Israel en el Antiguo Testamento. Siga, dice, de quienes son los patriarcas, casi nada. Los patriarcas vienen de allá, de los cuales según la carne vino Cristo, porque Cristo es descendiente, obviamente que según la carne, de Israel. Y Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Y dónde nació el Hijo de Dios? ¿Dónde nació? Casi nada, en Israel. En Israel nació él. Dice, seguimos adelante. No que la palabra de Dios haya fallado. No, la palabra de Dios no falló, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esta palabra es clave y deben aprenderla ustedes. ¿Qué es lo que está peleando ahorita la nación de Israel? Bueno, ellos dicen: esta es nuestra tierra, somos la gloriosa nación de Israel, y nosotros podemos matar a todos los vecinos que nos quieran matar, porque nosotros somos la nación de Israel. Bueno, quiero que entiendan una cosa. En primer lugar, Israel no está practicando la ley de Moisés, no la practica, no puede, ya fallaron, y por eso ya vino Cristo. Si ellos quisieran practicar la ley de Moisés ahorita, no pueden porque no fueron capaces, y nadie es capaz. Número uno. Número dos, en Israel hay gente que no es judía, pero ellos dicen que son judíos, o sea, están falsificando. Hay mucha gente que no es judía y dice que es judía. En tercer lugar, Israel está llena de homosexualidad y de violencia. Y cuando usted le pregunta a cualquier judío allí, ¿usted cree en Cristo? Dice, ese no es nadie, ese es un loco. Nosotros no creemos en ese tipo. ¿Qué nos importa quién es él? Eso es la nación de Israel hoy. Entonces Pablo hace una aclaración y él dice: la palabra de Dios no ha fallado, no, pero quiero que sepan que no todos los que nacen en Israel son ¿qué? No todos son israelitas, no, señor. Así nazcan en Israel, Dios tiene un Israel seleccionado y espiritual al que le va a permitir arrepentimiento. No es toda la nación. Por eso nosotros no podemos pensar que la tierra santa de Israel, eso es una tradición, hermano. Se dice la tierra santa de Israel. Amados, santos son los redimidos, pero la tierra donde nació Cristo se volvió pagana, se descarrió, la gente se descarrió. En las calles de Israel se baila gente desnuda, homosexuales y lesbianas. Ustedes saben que Hamás atacó, el grupo de Hamás atacó a Israel un día que estaban en una fiesta judía, pero no era una fiesta exactamente religiosa. Ellos tenían una fiesta pagana allí donde estaban bailando, consumiendo droga, judíos y extranjeros, y tenían altares satánicos en ese lugar. Y ese día, esa noche, esa madrugada, les llegó Hamás y los invadió y les cayó a tiro y mató y violó. Yo no estoy diciendo que eso esté bien lo que hizo Hamás, obviamente que no, llenó de odio a Israel, eso es una lógica. Pero amados hermanos, ¿qué estaban haciendo allí? ¿Qué estaban haciendo? Estaban en orgías, consumiendo droga. La nación que puede pelear y decir: somos la nación de Israel y tenemos derecho y Dios nos defiende, les pregunto, ¿eso lo defiende Dios? Dios no defiende eso, amados. Eso no lo defiende Dios. Entonces Pablo aclara y dice: no todos los que nacen en Israel son israelitas. Dice, no que la palabra haya fallado, no todos los que nacen en Israel o descienden de Israel son israelitas. Sigan. Ni por ser descendiente de Abraham, tampoco. ¿Están entendiendo? Ni por ser descendiente de Abraham, tampoco. No, no todos son hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto significa en la promesa que se le hizo a Abraham y a Isaac. Y la promesa es de fe.
todo israelita que tenga fe en Jesucristo será rescatado y salvado. Es un justo, temeroso de Dios. Y todo extranjero que tenga fe en Jesucristo es descendiente de Abraham en el Espíritu. Por eso decimos Padre Abraham. Y Abraham, nosotros no somos judíos, pero ¿por qué decimos Padre Abraham? Por la fe en Jesucristo. Porque el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes? Todos los que se conviertan al Evangelio. ¿Cuántos son cristianos? Entonces somos hijos de Abraham. Pero en Israel, no todos los que nacen en Israel y descienden de la carne de Abraham son verdaderos israelitas. No, aquí dice que no todos son hijos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No, Señor, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Voy a preguntar un poquito criollo. Escuchen, la pregunta es un poquito criolla. ¿Estoy hablando en español? ¿Sí o no? Es decir, ¿me pueden comprender? Porque están leyendo ustedes. No es que nacer en Israel, yo soy judío, soy de la nación de Israel y puedo asesinar al que yo quiera, porque Dios me defiende. Eso no está escrito en la palabra, mis amados. Entonces yo escucho a algunos ministros de Dios a los que respeto, claro que sí, pues predican muy bien algunos temas, pero cuando llegan a este punto se radicalizan. No, que Israel tiene que asesinar a no sé, Israel tiene que mandar al infierno al que quiera. No puede, amados, no puede. Eso es como que usted diga que porque usted es hijo de Dios usted puede salir y matar a quien sea porque usted es hijo de Dios. ¿Y dónde está escrito eso? No, mis amados, pueden haber nacido en Israel, pueden según la carne, pueden decir: mire, soy de la tribu de Leví, de la tribu de José, de la tribu que quiera, pero no son hijos de Dios si no temen a Dios. No son israelitas verdaderos y puros y espirituales si no están bajo la promesa del Señor. Y sigue diciendo, dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, se llamará Isaac. Siga. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre. ¿Y qué tuvo Rebeca? Vamos a ver. Pues no habían todavía nacido, ni habían hecho ni el bien ni mal. No, estaban en el vientre, no habían nacido, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Escuchen, no habían nacido todavía. Estaba Esaú y Jacob. No habían nacido. Y el mayor era Esaú, el que iba a nacer primero. Pero Dios ya había dicho: la descendencia viene por Jacob. ¿Pero por qué si Esaú nació primero? Porque yo soy Dios y usted no me dice a mí lo que yo tengo que hacer. Punto. ¿Cuántos se sienten gozosos de tener un Dios así? Yo me siento gozoso de tener un Dios que nadie le dice: mire, le aconsejo que haga tal cosa, y el Señor te responde: ¿y quién es usted para aconsejarme a mí? Yo hago como yo quiero. Jacob será el que tendrá el linaje. Esto es un misterio. Hay cosas que uno ve en la Biblia que dice: oye, como que no estoy de acuerdo con el Señor aquí, me parece muy amado, hermano, pues más le vale que esté de acuerdo. Y punto. Porque se le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Y por qué si el primogénito era el jefe? Pero el Señor dijo que el mayor servirá al menor. Punto. ¿Quién lo dijo? El Señor. Y sigue diciendo, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este es un hebraísmo que significa: a Jacob lo amé más que a Esaú. Señor, ¿y por qué usted hace eso? ¿Y qué le va a responder él a usted? Porque yo soy Dios soberano y yo elegí a Jacob. Como que no estoy de acuerdo. Usted verá qué hace. Váyase a vivir al último rincón de la China. Pero el Señor dijo que así lo hará. ¿Se dan cuenta ustedes que hay cosas que le reclamamos a Dios? ¿Por qué usted hace esto? Y el Señor responde: usted sujétese y obedezca. Amados, la obediencia trae bendición. La rebeldía contra Dios no nos trae sino castigo. Fui a visitar a una joven que predicaba por allá en San Cristóbal, y su madrastra me llama para que por favor, su hija ella era predicadora pero bebía cerveza y quería que yo la aconsejara. Cuando llegué allí, la joven estaba tirada en el piso tomando más cervezas, unos 25 años la muchacha,
Y le digo, hija, pero usted predica la palabra, enseña la palabra en su iglesia, ¿y qué hace bebiendo? Su mamá me llama para que la ayude. ¿Cómo usted hace esto? Digo, es que le hice unas oraciones a Dios hace como un año y le dije que me respondiera. Y le di plazo y el Señor no me quiso responder. Y yo le dije, ¿usted me responde o yo no respondo? Me vuelvo borracha si usted no me responde. Y le dije, ¿y usted cree que Dios se va a asustar porque usted está así? Le dije, usted va a pagar la consecuencia de esto, hija. Usted tiene que pedirle perdón al Señor y someterse. Ella no quiso. Empezó a consumir droga, se juntó con delincuentes. Y hace unos 3 años, ahí en San Cristóbal, los delincuentes la mataron, la violaron, la mataron y la quemaron. Ese fue el fin de esa muchacha. Porque nadie le puede decir a Dios, mire, yo no respondo. Nadie. Dios es soberano. Y aquí nos está diciendo algo muy terrible. Nos está diciendo, no los que nacen en Israel son israelitas. No los que descienden de Abraham son israelitas. No, los que estén bajo la promesa del pacto que el Señor hizo. Los que creen en Jesucristo serán verdaderos israelitas salvados. No la nación como tal, no el Estado como tal, sino un remanente que Dios tiene preparado. ¿Y por qué Dios lo hace así? Porque Él es Dios soberano. La nación se descarrió y Dios podía aplastarla toda, pero no quiso. Dijo, voy a salvar un remanente. ¿Están aprendiendo algo? Así Dios podía arrasar esta ciudad, pero Dios dijo, no la voy a arrasar, voy a escoger un remanente. Y escoge grupos pequeños, y aquí estamos nosotros. ¿No está contento usted por eso? Así también le pasó a Israel. Dice, como está escrito, a Jacob lo amé más que a Esaú. Siga adelante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay alguna injusticia en Dios porque hace estas cosas? En ninguna manera, Dios no es injusto. Siga. Dice, pues a Moisés dice, ¿tendré misericordia de quién? Punto. Del que yo tenga misericordia. ¿Y me compadeceré de quién? Del que yo me quiera compadecer. O sea, el Señor quiso decir, ven acá, Mercedes. Y la puso aquí a escuchar la palabra. Punto. Él es Dios. Y Él te llamó. Deberíamos estar contentos en lugar de estar bravos. Entonces dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Siga adelante. Sigue diciendo. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. Depende de Dios, porque Él tiene misericordia. Siga. Porque la Escritura dice a Faraón, ¿qué le dice? Mira, Faraón de Egipto, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mire lo que Dios hizo con Faraón. Lo levantó, le permitió ser Faraón. Faraón dijo, yo soy Dios. Dios le permitió que dijera que Él era Dios. Le entregó reinos, poder, caballo, carros. Todo Egipto le pertenecía y fue el primer Faraón que era dueño de las naciones vecinas. Él era el que mandaba en todas las naciones, el más poderoso. Y después que lo hizo tan poderoso, fue y lo derrotó en el mar con sus ejércitos. Y demostró al mundo entero quién manda aquí. ¿Le gusta tener un Dios así? A mí sí. Un Dios que es el que manda. Un Dios que uno no le dice, mire, haga esto, haga aquello. Por eso yo no entiendo a estos hermanos, y claro, con respecto de nuestros hermanos que han ido a culto en otras iglesias, de pronto no sé si tienen alguna costumbre de esas, pero aquí le vamos a aclarar. Yo no entiendo a los hermanos que le dicen a Dios, mira, yo decreto que este año se hace tal cosa. ¿Usted qué? Decreta. Y Dios no mira y dice, ay, ¿cómo quién es usted como para darme órdenes a mí? ¿Cómo que decreto? Usted no puede decretar, usted tiene que rogar, pedir. Porque yo decreto que este año me compro 3 camionetas. Ah, sí. ¿Y si se muere? Si yo soplo, no le queda a usted ni un pelo. ¿Cómo que decreto? Yo pido, yo suplico, yo ruego. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ruego, suplico, le pido al Señor. Usted decreta. ¿Qué va a decretar usted? Usted no es Dios. Un ser humano como usted, tan limitado, que le da un dolor de estómago y no viene al culto. Y va a andar decretando. No, mis amados hermanos, yo ruego, suplico. Señor, dame la salud para poder predicar. Dame la inteligencia para poder entender. Dame la gracia para llegar al corazón de la gente. Señor, dame la inteligencia para hacer zapatos y vender y sostener a mi familia. Dame la capacidad de manejar personal. Dame la autoridad, la voz de mando. ¿Necesitamos la ayuda del Señor o no? Pero decreto,
mando, gobierno. No, si a Faraón yo lo levanté y lo tiré al mar con todos sus ejércitos y caballos. ¿Y quién podía contra Faraón? Era el ejército invencible de la época. Todo el mundo tenía miedo de Faraón. Todo el mundo tenía miedo. Y el Señor dijo, bueno, cuando ya el mundo entero le tema, cuando ya no haya ni una pulga que no le tema, ese día lo voy a derrotar. Y así hizo el Señor. De manera que de quien Él quiere, Él tiene misericordia. Y a quien Él quiere endurecer, ¿qué hace? Ah, no me gusta, Señor. Pues arranque la página, pues. Arranque la página, porque así está escrito. Pero me dirás, ¿por qué pues entonces Dios sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Él hace todas las cosas, entonces ¿por qué inculpa a los hombres? Y mire, mas antes, hombre, mire cómo responde el Señor. ¿Quién eres tú para que pelees con Dios? ¿Quién eres tú para que pelees contra Dios? Ah, Señor, le dije a usted que este año me diera tal cosa. Y el Señor le dice, bueno, lo voy a hacer esperar 5 años más, ¿qué le parece? ¿Y qué tiene que hacer usted? Amén. Amén, Señor. Lo que usted diga. La obediencia trae bendición. La rebelión trae castigo. La obediencia trae paz. Señor, lo que usted diga. Si usted me va a tener así, andando en burro 2 años más, 3 años más, lo que usted diga, Señor. Con tal de tener paz, todo está bien. Él es Dios. Él hace como quiere, reparte como Él quiere, dirige esta empresa como Él quiere. No esta empresa, la empresa del universo. Él hace como quiere. Él nombra principados y potestades, a este da cargos, a otro autoridad, a este quita, a este pone, a este mata, a este se lleva. ¿Quién le puede decir a Él que no? Él sopla y los hombres temen. Por lo menos yo le temo. ¿Cuántos aquí le temen? Amén. Pero también lo amo. ¿Cuántos lo aman? Amén. Él es maravilloso. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que pelees con Dios? ¿Acaso le dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? Imagínense, el alfarero haciendo un vaso de barro y el barro le dice, a mí no me hagas vaso, a mí hágame olleta. No puede. El alfarero hace lo que quiere del barro, lo que quiere. Es un pocillo, una tapa, lo que Él quiere, hace un chueco. El Señor dijo Moisés, yo soy tartajo de habla, no tengo buena expresión. Y le dice el Señor, pero igualito usted va a ir. Pero Señor, ¿cómo hago si yo me demoro para hablar? Soy medio tímido. Ajá. ¿Y quién hizo al tartajo? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al ciego, al cojo? ¿Quién lo hizo? Bueno, usted. Entonces usted vaya tranquilo. Ahí le doy a su hermano Aarón para que lo acompañe. Pero usted va. Así es el Señor. Dijo Jeremías, Señor, yo soy un niño, ¿cómo voy a ser profeta? Y el Señor le dijo a Jeremías, no digas soy un niño, porque vas a ir y punto. Y no les temas, habla de mi parte. Amados hermanos, Él hace como quiere. No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Pregunto, ¿si lo tiene o no lo tiene esa autoridad? Él es Dios, amado. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. ¿Quiénes son los vasos de ira? Los pecadores de este mundo. Dios los soportó, les tuvo paciencia, preparados para destrucción. Mire, les ha tenido paciencia. ¿Cuánta gente mató a Adolfo Hitler? ¿Cuántos millones? ¿Y por qué Dios no lo mató el primer día que mató a la primera persona? ¿Por qué el Señor no le cortó el cuello y se acabó? No. Lo dejó vivir, vivir, matar, vivir y matar, porque el día que Dios lo enjuicie, le va a decir, ¿le tuve paciencia o no? ¿Y qué va a responder él? Sí. Usted se merece la condenación. ¿Y qué va a responder él? ¿Quién pelea contra el Señor si Él nos ha tenido paciencia? Él nos ha tenido paciencia. Tanta paciencia que nos ha tenido el Señor. Y aún en el camino, ¿cuántos estando en el camino le fallaron al Señor? Y nos ha tenido paciencia y paciencia y paciencia. El Señor nos ha tenido paciencia. Sigamos, dice. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Mire, a unos lo dejó como vasos de ira, los castigó, pero a otros como vasos de misericordia. Levanten aquí la mano, la vaso de misericordia. En todos nosotros, amado, tuvo misericordia sobre nosotros. ¿Por qué no nos acabó el Señor cuando hicimos fechorías?
Cuando hablamos tantas vulgaridades en las esquinas, algunos de nosotros, quizá todos no, pero algunos. Otros no hacían groserías como nosotros, pero por lo menos sería alguna señora chismosa, ¿verdad que sí? Por lo menos algún pecado había cometido. Todos pecamos, pero el Señor tuvo misericordia. Los vasos de misericordia que Él preparó, ¿cuándo? Dice, de antemano, antes de la fundación del mundo, los preparó para gloria. Siga. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los extranjeros que no son de Israel. Siga, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Quiénes son esos? Nosotros no éramos pueblo de Dios, pero Él nos llamó pueblo mío. Ahora somos pueblo del Señor. Y a la no amada, amada, porque Israel era la amada, nosotros no, nosotros éramos los perrillos. Amada era Israel, pero ahora el Señor a nosotros nos dice esposa mía. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Siga. Y en el lugar donde les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahora son llamados hijos del Dios viviente. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Siga adelante, dice, también Isaías clama tocante a Israel y dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo ¿cuántos se salvarán? Un remanente será salvo. ¿Está leyendo? Claramente. No importa que Israel haya crecido y se haya convertido en un imperio poderoso y una potencia mundial. El Señor dice que tan solo un remanente será salvo. Por eso no crea en la soberbia judía. No. Háblele a un judío de Cristo para que vea. Estos días salió una señora, una mujer, no sé cuándo fue, pero a mí me llegó el video. La muchacha salió a predicar en las calles de Israel. Israel, arrepiéntete, recibe al Señor Jesucristo. Y vinieron dos judíos ortodoxos ahí. Y uno sacó la mochila, la maleta, y se la metió por la cabeza a la muchacha, la mandó a callar. Y pensaron que le iban a humillar entre los dos. La muchacha no. Ella se retiró y siguió predicando la palabra de Dios. Eso le hacen en Israel a los que predican en la calle. Eso le hacen. ¿Y cree que Dios califica esa soberbia? ¿A un pueblo mío? No, Él tiene un pueblo suyo. El que no era pueblo, la iglesia del Señor. De Israel, un remanente será salvo. ¿Están aprendiendo algo? Porque esto no lo van a olvidar. Sigan. Dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Nadie se va a burlar de Dios. Ni judíos, ni iraníes, ni iraquíes, ni Estados Unidos, ni Colombia, ni Venezuela, nadie se burlará del Señor. El Señor va a ejecutar justicia. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habría sido Israel. ¿Qué le parece? Como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Y cómo está Israel hoy? Sodoma y Gomorra. Tel Aviv es la capital mundial de la homosexualidad. Parece que Tel Aviv es la zona donde Jonás tomó el bote para huir, pero hoy en día se llama Tel Aviv. Esa zona hoy día es capital mundial de homosexuales. Cuando hacen congresos, es ahí, esa ciudad donde van. ¿Y qué cree? ¿Que Dios va a dejar pasar eso por alto y va a decir, oh, tierra santa de Israel? No, mis amados hermanos. El Señor va a ejecutar sus juicios. Él va a salvar un remanente porque Él lo prometió. Él no va a arrasar la nación entera. Él prometió salvar un remanente. Pero no podemos caer en la soberbia de decir toda la nación de Israel es el pueblo de Dios, si la Biblia dice que no. Ahora la Biblia dice que no hablemos maldición contra Israel. En eso estamos claros. No podemos hablar maldición contra Israel porque allá vino la palabra del Señor. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, ¿qué alcanzaron los gentiles? Alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe, porque creímos en Cristo. Los que no buscamos nunca la ley de Moisés porque no la conocíamos, pero misteriosamente llegamos a Cristo. ¿Y por qué llegamos a Cristo? Milagrosamente, por fe, por fe. Dice, mas Israel, que sí iba en la ley de justicia, no alcanzó. Israel no alcanzó. Israel era quien tenía la ley de Moisés, pero no alcanzaron. Y nosotros que no teníamos la ley de Moisés, aquí estamos adorando a Dios. ¿No es maravilloso el Señor? Israel tenía la ley de Moisés y perdió. Nosotros no teníamos la ley de Moisés y ganamos. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No. El Señor lo quiso así y nos escogió. ¿Por qué? Porque iban tras ella, pero no iban por fe.
sino como por obras de la ley. Ellos querían salvarse por su propia cuenta. Y Dios les dijo: no, pajaritos, solo hay uno que puede cumplir la ley, y se llama Jesucristo. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo Jesús. Tropezaron. ¿Por qué tropezaron? Porque no creyeron en Él. Como está escrito: he aquí, pongo en Sión la piedra de tropiezo y roca de caída, es Jesucristo. El que creyere en Él no será avergonzado. ¿Cuánto creen en Él? Amén. Y en Israel también, los que crean en Él no serán avergonzados. Hermanos, ciertamente, dice Pablo con lágrimas en su corazón, dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es ¿por quién? Por Israel. Yo estoy orando por Israel. ¿Pero para qué está orando? ¿Y por qué está orando para salvación? ¿Por qué? Porque no son salvos. No son salvos. Una vez estaba en un culto dominical y le le pedí a uno de los hermanos que enseñara la enseñanza del culto dominical, porque teníamos predicación y enseñanza. Le dije al hermano, se llama Eduardo, el hermano, con respeto lo digo, le dije: hermano, usted va a enseñar el día domingo y yo tengo la prédica. El hermano estaba enseñando, y cuando está enseñando, él se le ocurre decir: porque los israelitas, así no crean en Cristo, son salvos. Y ahí echó a perder la clase. Yo no pude dejarlo continuar. Le dije: hey, hermano, ¿puede corregir eso que está diciendo? Él dijo: no, que los israelitas, ellos por el hecho de ser judíos son salvos. Le dije: no puede avanzar, corrige eso. Él dijo: no, pero yo siempre he sabido que los judíos son. Le dije: no, eso es antibíblico. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El que no cree en Jesucristo no es salvo, no importa que sea judío. Y él no entendía eso. Hubo un choque allí. Le dije: no puede avanzar hasta que no corrija eso. Y el choque fue fuerte ahí, porque eso es mentira, hermano. Nadie es salvo sino por Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, ciertamente mi anhelo y mi corazón es oración por salvación de Israel. Sigan. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí, muchos judíos tienen celo de Dios, pero escuche, este celo no es conforme a ciencia, significa conocimiento. Ellos tienen un celo equivocado. Mira, el señor Netanyahu se lanzó un discurso que por ahí lo sacaron en las redes hace unos 2 años atrás. Un discurso impresionante de todo lo que Israel ha sobrevivido. Créame que es admirable el discurso que lanzó, pero en ninguna parte del discurso nombró al personaje más importante. ¿Quién era? Jesucristo. No lo mencionó. Nombró la grandeza de Israel, pero no mencionó a Cristo. ¿Se da cuenta que la falla no es cualquier cosa? La piedra principal del ángulo se llama Jesucristo. Y usted puede dar lo mejor discurso de este mundo, pero donde no esté Cristo, eso es chatarra, eso es filosofía. Cristo es el Señor. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo, pero no es conforme al conocimiento correcto. Sigan. Porque ignoran la justicia de Dios y procuran establecer su propia justicia. ¿Cuál es su justicia? Lancen cañonazos a Irán. Esa es nuestra justicia. No, así no es, Señor. Así no es. No importa que sea quien sea. No es su propia justicia. Vamos a salvar nuestra nación a nuestra manera. No. Hay un Salvador para Israel. ¿Cómo se llama? Que se vuelvan a Cristo, lo que tienen que hacer. No pueden establecer su propia justicia. No es correcto. Dice: no se sujetan a la justicia de Dios. Creo que estoy leyendo claro, ¿no? Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Entonces el que no cree en Cristo no recibe la bondad, la benevolencia y la justicia del Señor. Si no cree en Cristo, no hay salvación. Siga. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué está diciendo? Que el que quiera cumplir la ley tiene que cumplir toda la ley, que es un esquema de más de 600 puntos que tiene la ley de Moisés. Yo nunca los he contado, yo los he leído, pero no los he contado. Tuve que investigar cuántos puntos tiene la ley de Moisés. Y los eruditos que se reúnen a contar uno por uno, bueno, yo no he tenido esa paciencia. Ellos dicen que son más de 600 puntos de la ley. Y el que quiere salvarse, ¿cuántos? 613. Imagínate eso.
Y el que quiere ser salvo por la ley tiene que cumplir toda la ley, y ahí sí vivirá para siempre. ¿Quién? Nadie. Solo Cristo. Nadie puede cumplir la ley. Entonces dice la palabra del Señor: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. No digas en tu corazón, ¿quién puede subir al cielo? Sí, amados, ya podemos subir al cielo por medio de Cristo. Él ya vino, Él ya murió por nosotros, ya Él pagó el precio. Entonces sigue diciendo, dice: ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Otra vez, Jesucristo vino, murió, resucitó. No digas que es imposible la salvación. No es imposible. En Cristo somos salvos. Él ya murió y resucitó. No te pegues a ninguna filosofía de ninguna religión, ni de la ley de Moisés, ni de nadie. Hay una sola cosa que hay que hacer: aferrarse a Cristo. Él es nuestra salvación. Y dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. A ver, ¿cuál es? Ahí dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el único Señor, no es Mahoma, no es Ayatolá, no es Israel, no es la Virgen, no es el pastor. Si confiesas con tu boca que hay un solo Señor, ¿cómo se llama? Jesús de Nazaret, Jesucristo, y lo crees en tu corazón y das testimonio de eso, de que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará contigo? ¿Cuántos creen en Jesucristo? No hay otra salvación. Israel no ha creído esto. No ha creído esto. Oh, ¿quién subirá al cielo si no hemos podido cumplir toda la ley? ¿Otra vez quiere que venga Cristo y muera por ustedes? ¿Otra vez? ¿Ya no vino? ¿Ya no murió y resucitó? ¿Qué más quiere? Él ya vino, murió, pagó el precio, resucitó, subió a la diestra del Padre y dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si confiesas esto, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Síganlo. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, no será echado fuera de aquí, hacedores de maldad, fuego eterno. No, el que cree en Cristo, el Señor dirá: vengan aquí los benditos de mi Padre, a las moradas eternas. Siga. Porque no hay diferencia entre judío y extranjero. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No hay diferencia entre judío y griego, es decir, extranjero, el que no es judío. No hay diferencia. Si tienen a Cristo, para Dios todos son, ¿qué? ¿Qué tal el Señor? Es que Israel es mi pueblo santo, y manden todos los cañonazos que quieran, mi amor, y destruyan el mundo, acaben todo. No es así, mis amados. No se radicalice ninguno. Y tengo que orientarlos en esto, porque si les llegan por las redes todos esos mensajes, entonces ustedes se van a llenar de eso, van a decir: no, que Israel siga matando, que siga matando, oremos por Israel, Dios mío, por favor, que Israel mande la bomba nuclear, Señor. ¿Qué pasó? No, Señor, no es así. Para Dios no hay diferencia ni entre judío ni gentil. Todos somos iguales. Si tenemos a Cristo, estamos bien con Él. Pero si somos impíos, así sea judío o sea gentil, si somos impíos, igualito. Para Dios no hay diferencia. No hay diferencia, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que queden, judíos o gentiles. Tienen que decir: Jesucristo es el Señor. No he escuchado al señor Netanyahu decir eso. No he escuchado al Ayatolá decir eso. No lo he escuchado. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, ¿qué le pasa? Será salvo. Siga. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pueden invocar en Cristo si no han creído en Él? No pueden. No han creído en Él. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay que salir a predicar la palabra del Señor, porque ellos no van a creer si no oyen del Evangelio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien
¿Quién qué? ¿Y quién va a predicar? Ustedes, mis amados. Nosotros tenemos que predicar. Siga. Dice la palabra del Señor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ya fuimos enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de quién? De los que anuncian la paz. ¿De los que anuncian la guerra? ¿De los que anuncian la guerra? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. Amado hermano, nos miran los pies y dicen, ¿por qué el Señor dice que los pies son hermosos? Yo los veo tan feos. Pero el Señor dice que son hermosos. Él dice que son hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Se da cuenta? No todos, no todos. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Se da cuenta? Israel está en peligro, amados hermanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Deben oír la palabra de Dios. Sigan. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. El Evangelio ha sido extendido por todas partes, así de que si alguien no cree es porque es rebelde. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo. ¿Con quién? Con un pueblo que no es mi pueblo. Mira Israel, tú te sientes grande, pero el Señor dice, yo te provocaré a celo. ¿Con quién? Con los gentiles. Pero Señor, ese no es tu pueblo somos nosotros. Sí, pero ustedes me han desobedecido y yo les voy a causar celo con los gentiles. Voy a escoger gente de todas las naciones. Que ustedes dicen que ellos son perros. Bueno, a todos esos perros que ustedes llaman perros, yo los voy a escoger. Y ahora, ¿sabe cómo les voy a decir? Pueblo mío. Y a ustedes les va a dar celos. Y yo voy a provocar esos celos. ¿Se dan cuenta cómo es nuestro Dios maravilloso? Dice, y que ese que no es mi pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Así nos llamó el Señor cuando no teníamos a Cristo. Un pueblo insensato, pero nos llamó y nos hizo sabios. Sigan. E Isaías dice resueltamente, fui hallado, dice el Señor, de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mire, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Acaso no estábamos nosotros bebiendo en la fiesta? ¿No estábamos algunos jugando billar? ¿No estábamos bien mundanos? No lo estábamos buscando, pero el Señor dice, fui hallado de los que no me buscaban. Yo no sé, yo cómo hallé al Señor si yo no estaba buscando al Señor, pero Él quiso que así fuera. Y Él nos llamó y ahora le buscamos. Pero acerca de Israel, ¿qué dice el Señor? Todo el día extendí mis manos sobre un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día, Israel, tus reyes se cayeron. Israel, tus profetas se volvieron falsos. Israel, no mates a mis profetas. Israel, vuélvete a mí. Israel, mira, voy a durar 400 años que no te hablo. Y desde Malaquías hasta Juan el Bautista duró 430 años sin hablar a Israel. Y luego el Señor tuvo compasión y dijo, mi pueblo se está perdiendo. Y le mandó a Juan el Bautista, vos que claman en el desierto, ve y anuncia que ya Cristo llegó. Y viene y anuncia. ¿Y qué hicieron con Juan el Bautista? Le arrancaron la cabeza. Entonces quedó Cristo predicando. ¿Y qué hicieron con Cristo? Israel, todo el día he extendido mi mano sobre ti. Digo pues, ¿ha desechado Dios a Israel, su pueblo? En ninguna manera, claro que no. Él tiene un remanente allí. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pero el Señor me salvó, dice Pablo. Yo soy judío y me salvó. Él no ha desechado a su pueblo. Todo judío que se convierta al Evangelio, ¿qué le pasa? Es salvado. Siga. Seguimos ahí. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? ¿Qué dijo Elías allá en el desierto cuando estaba solo y desamparado? Señor, mataron a tus profetas, a tus altares los derribaron, y solo quedo yo, Señor. Yo, Elías, soy el uniquito que queda solito profetizando, Señor. ¿Y sabe qué quieren hacerme? Me quieren matar. ¿Y qué respondió el Señor? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Le dice, mira, Elías, tú dices que estás solito, pero yo te tengo una sorpresa. Yo he reservado 7,000 hombres que son como tú.
7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto quiero que lo aprendan. Dios siempre tiene un remanente. Yo a veces predicando estas cosas me siento solo. Cuando yo miro las redes de los pastores famosos y veo que tienen 500,000 seguidores, 1,000,000 de seguidores, y digo, voy a escuchar un mensaje. Esto me tiene que ser terrible el mensaje. Y escucho un poco de payasadas y locura, Dios mío. Y echan chistes y tiran gente al piso y tantas bobadas y cacarea a la gente y 500,000 seguidores, hermano. Yo me siento solo. Solo digo, pero esta gente, hermano, miro, a ver, puse una prédica ahí, ya tiene 3 meses ahí, que 200 personas la han visto. Y estos tipos, 600,000 personas han visto sus prédicas. Yo digo, Dios santo, qué diferencia tan bárbara, me siento solo. Y el Señor dice, tranquilo, tranquilo, yo tengo 7,000 también que no han doblado su rodilla. Todavía tengo gente. Dios siempre tiene un remanente. Siempre tiene un remanente. Pero dice, así también aún en este tiempo, ¿qué dice el Señor? Que en Israel todavía queda un remanente escogido por gracia. ¿Creen ustedes que en Israel hay un remanente para Dios? Sí, sí lo hay. Sí lo hay. No es la nación como tal, no. No es el Estado como tal, no. No es el gobierno como tal, no. No son las multitudes, no. Pero Dios tiene aquí gente reservada. Gente que teme a Dios. Gente que ama a Dios. Dios tiene un remanente aquí orando, pero que aman a Cristo, a Él, al Señor de gloria que vino a salvarlos. Dice, y si es por gracia, ya no es por la ley, ya no es por obra, no, Señor. Entonces, de otra manera, la gracia ya no sería gracia. Si fuera por obras, entonces ya no es gracia. De otra manera, la obra, pues entonces ya no es obra. Sigue adelante. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo alcanzaron. Pero los escogidos, todos nosotros, sí lo hemos alcanzado. ¿Y los demás fueron qué? Ay, Dios mío, yo no quiero estar entre los endurecidos. No, Señor, quiero estar entre los escogidos. Lo que usted diga, Señor, eso es. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. Están los niños para nombrar la explicación de esta palabra, estupor. Entonces es muy fuerte. Voy a tratar de decirla suave, pero usted le va a sacar el sinónimo más fuerte. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de insensatez. O sea, ya el resto usted se lo podrá imaginar, ¿sí? Dios pone en los rebeldes, todos los rebeldes que dicen, la Biblia es puro papel, el papel aguanta todo. Dios les pone espíritu de estupor. ¿Significa que los vuelve? Bueno, pero así los vuelve. ¿Quién nos manda? ¿Para qué se burlan del Señor? Todo el que dice que es mentira el Señor, que la Biblia, que eso es puro papel, que eso es puro cuento, Dios les pone ese espíritu para que se vuelvan unos tontos y no entiendan nada. La palabra es fuerte. El estupor es muy fina, muy elegante. Dice, ojos que no pueden ver y oídos que no oigan. O sea, un poco de qué expresión uso que no sea tan así como sonso, ¿no? Que van por ahí, mira, despiértate, no entiendo nada. Así lo volvió el Señor. Eso es, ojos que no ven, oídos que no entienden. Un pedazo de tonto que se le abre y no despierta. Esa es la palabra bajita que estoy usando. Ese es espíritu de estupor. ¿Pero por qué? Por rebeldes contra el Señor. Cuando Dios te habla, ¿qué edad tienes tú? Obedécelo, porque ya entiendes. De lo contrario, Dios te pone ese espíritu para que te vuelvas un tonto y te des los pantalones calzullados de bailar reggaetón en las esquinas. Porque te manda, rechazas a Dios, tienes que hacer tonterías, pero aceptas al Señor y te vuelves un sabio, un dotado, una persona capaz de hablarle a cualquiera las verdades de Cristo con entendimiento. Porque esto que le estoy enseñando, hermano, voy a hacerlo con mucha sencillez y humildad. Esto que le estoy enseñando, no cualquiera se lo enseña a ustedes, hermano, porque ni lo entienden. No hay predicadores que leen eso y dicen, no, eso yo no lo entiendo, mejor que lo haga otro. Precisamente, porque para esto se necesita el rostro del Señor, que nos dé la sabiduría para comprender. A la Biblia dice, sea vuelto su convite en trampa. ¿De quién? De los impíos, que se conviertan todas sus fiestas en trampas y que caigan en lazos y en red, en tropezadero y en retribución. Ese es el pago de su tontería. ¿Qué les gusta? ¿Fumar? Bueno, que se ahoguen con el cigarro. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué le gusta? ¿Beber aguardiente? Que se ahogue, que se le salga por la nariz el whisky.
Eso es, ese es el pago, esa es la retribución de lo que ellos quieren. ¿Qué les gusta? Comer como glotones, así como si fueran cocodrilos, se les va a salir hasta por los oídos. Eso es, porque no entienden que Dios quiere darles inteligencia. Entonces, sean oscurecidos sus ojos, ¿para qué? Para que no vean. Agóbiale la espalda para siempre, es decir, que sean chuzados por la espalda para siempre. Sigue diciendo, digo pues, han tropezado los de Israel para que creyesen en ninguna manera, no, porque Dios tiene un remanente, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, es decir, Israel pecó y no creyó. Como no creyó, ¿qué hizo Dios? Salvó a los gentiles. Y ahora está haciendo esperar a Israel. Le dice, un momentico, Israel, tú te tienes que esperar, porque estoy salvando colombianos, venezolanos, mexicanos, norteamericanos. Israel tiene que esperarse. ¿Por qué? Porque pecó contra Dios, capturando a Cristo y entregándolo a los romanos. Entonces, como pecaron, el Señor los hace esperar. Dice, por su transgresión vino, no, ahí mismo, hermano, la salvación a los gentiles, para provocarles celos. Dios quiere que tengan celos de nosotros, ¿sí? Ese es el castigo. Ellos tienen celos de nosotros, porque ellos dicen que son el pueblo de Dios, y nosotros les decimos, señores de Israel, les tengo una sorpresa. El pueblo de Dios, por ahora, somos nosotros, hasta que ustedes se arrepientan y se conviertan. No le creo, nosotros somos la gran Israel. Nosotros somos, por la fe, hijo de Abraham. Sí, pero nosotros somos por la carne. Aquí dice que por la carne no es por la fe. Si siguen así, les mando un cañonazo a la casa de mi padre. Hagan lo que quieran. Tenemos la protección de Dios. Nosotros tenemos el escudo, ¿cómo se llama? Ese escudo protector. Es el Espíritu Santo. Tienen que aprender. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen de ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para darles celos a ellos. Sigan. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Miren, si su pecado hizo salvar a los gentiles, ahora cuando Dios decida salvar al remanente de Israel, también Dios a ese remanente de Israel le va a dar gloria. También van a ser hermosos, van a tener una fe poderosa el día que se arrepientan. Dios lo va a hacer. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, no de Israel, a vosotros hablo. Por cuanto yo soy apóstol para los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo. Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a los de Israel. Los estoy provocando a celos cuando le predico a los gentiles, dice Pablo, y a ser salvos algunos de ellos. Los judíos decían, Pablo, ¿por qué le predicas a los gentiles si nosotros somos el pueblo de Dios? Porque hemos comenzado un nuevo pacto y ustedes no han querido creer en Jesucristo. Pero yo también quiero ser pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer como judío? Volverte a Cristo para que seas pueblo de Dios. ¿Le dieron celos? Sí, tenemos celos. Vengan al pueblo del Señor. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será la admisión sino la vida de entre los muertos? Siga. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Maravilloso es el Señor. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, nosotros somos gentiles. Ellos son el olivo principal. Pero el Señor, como no quisieron creer, desgajó algunas ramas de los judíos. Lamentablemente, se perdieron, no creyeron. Pero ¿qué hizo el Señor cuando desgajó las ramas? Tomó a los gentiles y los injertó. Y los hizo pueblo de Dios. Eso es una operación quirúrgica que hace el Señor, muy misteriosa, pero así lo hizo el Señor. Arrancó ramas judías y metió gentiles allí. Y nos hizo uno solo, tanto judíos como gentiles, juntos, adorando al Señor. Dice, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Qué maravilloso es el Señor. Dice, no te jactes contra las ramas, no te jactes contra Israel. Y si te jactas, debes saber esto, que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti, porque la palabra vino fue a Israel. Entonces nunca maldigan a los judíos, nunca.
Nunca hablen mal de ellos. No, deje que el juicio le corresponde a quién. A Dios. Ustedes no digan, como he escuchado a algunos hermanos, y perdone, ¿no? Pero tengo que decirlo, suena fuerte. Nunca digan, malditos sean los de Israel. No, no diga eso, hermano. No le corresponde. La palabra de Dios vino allá, a Israel. Cristo nació allá. La ley vino allá. Usted no puede decir, maldito sea Israel. No, no puede. No tiene ese derecho. No te jactes contra ellos, porque la palabra llegó allá. Solo que Dios tenía un plan y dijo, a ustedes también los voy a injertar. ¿Qué tenemos que hacer? Decir, gracias, Señor. Nos incluyó en las promesas que hizo Israel y nos metió a nosotros dentro de las promesas. Ese es el nuevo pacto, que el Señor nos incluyó allí. Entonces, castigó a Israel porque pecó, pero no lo desechó, sino que ha dejado un remanente allí y nos incluyó a nosotros dentro del pueblo de Dios. Y tanto de judíos como gentiles hizo la iglesia. Y ahora nos llama, ustedes son mi pueblo. Dice, pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Exacto. Bien, por la incredulidad de Israel fueron desgajadas, claro que sí. Pero tú por la fe estás en pie. Así de que no seas soberbio, sino ten temor de Dios. Amén. Temor. Nunca hable con soberbia. No, tenga temor de Dios. Señor, te pedimos que salves también a los judíos. Señor, te pedimos que salves también a los judíos. Sé que no lo vas a salvar a todos, pero por favor no dejes que la nación se pierda. Tú has prometido que vas a salvar a muchos judíos. Por favor, sálvanos. Amén. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que son los de Israel, y no los perdonó, sino que los castigó, pues tampoco te perdonará a ti si dices, maldito sea Israel. No, no te perdonará. No puedes hacerlo, porque tú eres injertado. Más bien ora por Israel. Señor, salva a los judíos. Están descarriados. Perdónalos, tráelos a tu salvación. Siga. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron en Israel, pero la bondad para contigo que eres gentil, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si no quieres a Cristo y te vas a servir al diablo, chao, chao, no eres del pueblo de Dios. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, sino que se convierten, pues serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a ¿qué? ¡Qué impresionante! Si los judíos llegan a convertirse, el Señor dice, vengan aquí descarriados, vengan aquí, y los vuelve otra vez a meter dentro del pueblo de Dios. Siga. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, el Señor nos arrancó del olivo silvestre mundano y nos metió en el olivo de Israel. Qué impresionante, nos metió dentro de las promesas que hizo el Señor a Israel. Dice, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más ellos que son los judíos, que son las ramas naturales, también pueden ser injertados en su propio olivo? ¿Cuánto más ellos? Que a ellos fue que se les dio las promesas, la ley, los pactos, los patriarcas. Cristo vino allá. ¿Cuánto? Si se arrepienten, el Señor dice, vengan acá. Yo los había llamado a ustedes, pero ustedes me rechazaron. ¿Se reconciliaron? Sí, entonces vengan acá. Y otra vez los injerta el Señor. ¿No es maravilloso? Maravilloso. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio pero revelado, para que no seáis arrogantes, gentiles, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido esto a Israel, endurecimiento en parte, por un tiempo endurecimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles a la salvación. Cuando el Señor tenga a todos los gentiles, extranjeros, que tengan que ser salvos hasta el último que falta, cuando este muchachito llegue a Cristo, ya Dios diga, bueno, este era el que faltaba, y ya se acabó el tiempo y llegaron todos, el Señor dice, bueno, voy a comenzar a salvar otra vez judíos. Otra vez les voy a dar una nueva oportunidad. ¿No es maravilloso? Y luego todo Israel será salvo. La palabra todo Israel, ustedes la entienden, todo el remanente que el Señor dice que va a salvar. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. O sea que el Señor en Israel va a volver a sacar la homosexualidad, el crimen, todo eso.
dentro de poco, dentro de un tiempo, cuando esta profecía se cumpla, el Señor va a traer un avivamiento en Israel y va a salvar a muchos judíos que hoy en día son homosexuales, borrachos, criminales, descarriados, pero el Señor les va a dar una oportunidad, porque Él es bueno y Él tiene misericordia. Muchos se perderán, así está escrito, pero algunos el Señor salvará. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, ellos por ahora son nuestros enemigos, por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección que Dios ha hecho, ellos son amados por causa de ¿quién? De sus padres, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob y todos los patriarcas. Dios le hizo promesa a los patriarcas y le dijo: mire, haré de ustedes una nación grande y poderosa y los voy a llevar hasta el cielo. Y se han descarriado todos, se han descarriado. Pero el Señor dice que le hizo una promesa a los patriarcas. Y como hizo una promesa, el Señor la va a cumplir. ¿Cuánto creen que Dios va a cumplir? Amén. Dios va a salvar al remanente de Israel. Claro que sí. Entonces nosotros no aplaudimos ninguna injusticia de Israel, no. Pero debemos orar para que el remanente sea salvo. ¿Y por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento que Dios le hizo a ese remanente de Israel. Dios dijo que lo va a salvar. Y si Dios dijo que va a salvar un remanente de Israel, nadie le puede decir que no. Entonces ahorita hay presidentes de naciones como el antiguo presidente de Irán, que decía: a Israel hay que borrarlo del mapa, hay que lanzarle un cañonazo y que no quede ni un judío. No, miren, ahí dice que no. Todo el que se levante a exterminar a Israel, hasta el último judío, va a ser exterminado. Hitler pensó que podía arrasar a Israel y el Señor arrasó a Hitler. Saddam Hussein pensó que podía arrasar a Israel y el Señor arrasó a Saddam Hussein. No, esa nación no va a ser exterminada, va a ser castigada, pero no exterminada. Es imposible. Mire, cualquier hombre que diga: vamos a borrar del mapa Israel, vamos a borrarlo, está equivocado. Porque Dios ha prometido que ahí tiene un remanente y Él va a salvar dentro de esa nación un remanente que Dios tiene escogido. Y dígame usted, ¿quién le puede decir a Dios que no? Si Él ya lo decidió así. Él le hizo promesas a los patriarcas. Digo, tranquilos, que Israel va a vivir hasta el final. Primero se acabó Esaú, se acabaron los amalecitas, los amonitas, los moabitas, todos esos hititas que no querían a los judíos se acabaron, todos se acabaron, que le hicieron guerra a Israel. Israel sobrevivió. ¿Por qué? Porque ahí hay dentro un remanente que Dios va a salvar, y las promesas que Dios hizo, Dios las va a cumplir. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. ¿Cuántos aquí eran desobedientes a Dios? Pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Por la desobediencia de Israel, Dios salvó a ustedes y a mí. Siga. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a nosotros los gentiles, ellos también ahora puedan alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque ellos están celosos de nosotros. Mira, esta gente anda por todo el mundo diciendo: somos el pueblo de Dios. ¿Qué pueblo de Dios? Ustedes son gentiles. El Señor les ha dado celos. ¿Y por qué ustedes andan diciendo que son pueblo de Dios si los pueblos de Dios somos los judíos? Porque nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Y Dios les hace dar celos a ellos, para que por esos celos digan: oh, pero ¿por qué Dios bendice a esa gente tanto? Claro, porque ellos tienen el Espíritu Santo. Y nosotros los judíos no lo tienen. Lo queremos tener. Vengan a Cristo. No tienen otro camino. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Se acabó? Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. ¿Quién podrá entender tantos misterios aquí explicados? ¿Quién con profundidad